Segundo bloque de Universidad Informa, seguimos en compañía de Guillermo Ashworth. Estábamos hablando de las repercusiones que han quedado luego de la defensa de la educación pública, todos los reclamos, huelgas y manifestaciones que hemos tenido a lo largo del año 2018. ¿Cómo ha sido la participación docente en estas acciones? Arrancamos con un nivel de participación más limitado, como siempre ocurre, pero en la medida que fueron interpretándose las intenciones y fueron dando, los docentes, los compañeros y compañeros docentes se fueron dando cuenta de que no cabía muchas alternativas. Y que nos afectaba a todos esta situación. Claro, porque no era un problema a todos verdaderamente y todas, y que no era una cuestión sola o meramente salarial. Todos los estamentos de la universidad estaban afectados. Los mismos compañeros no docentes hicieron un arreglo salarial que no era del todo bueno, pero es lo que habían alcanzado en ese momento y que después tuvieron alguna mejora, pero o sea, ningún trabajador tuvo un arreglo muy bueno o bueno durante el año 2018, esa es la realidad. Bueno, en ese sentido, creo que empezó a tomar cuerpo y empezó a tener mucha razón de pertenencia el gremio. Entonces los docentes acompañaron cada vez más, cada vez más. También hubo una estrategia de cómo generar pertenencia desde el gremio, ¿no? Ya te digo, de que si bien algunos se desafiliaron, hubo muchos que se afiliaron que antes no se habían afiliado, ¿no? Que fue, en el balance se desafiliaron unos pocos y se afiliaron muchos. Después de la lucha, inclusive en la calle, aún hoy, hay gente que por ahí, bueno, uno porque es la cara más visible, porque es el rol que le toca, ¿no? Pero que te dice, usted sí, que sabe luchar por sus derechos, pero muchísimas veces. También, por supuesto, que hay gente que te dice, vayan a trabajar, todas esas cosas ocurren. Pero los docentes fueron cada vez acompañando más, después fueron empezando, los paros fueron masivos, fueron muy contundentes, en contra de algo que yo siempre digo que nos pesa, y es la cuestión afectiva, porque no hay otro trabajo que tenga esas características. El docente hace un paro, pero siempre tiene ese cachito de culpa del alumno que perjudica, de la institución que perjudica. No es tan común en otros trabajos, no lo digo ofendiendo a otros trabajadores, sino lo digo en el sentido de la cuestión afectiva que se establece en la docencia. Sin embargo, fueron cada vez más, las marchas fueron cada vez más numerosas, hubo marchas en Buenos Aires, llevamos un colectivo, después llevamos 2 colectivos, lo mismo a Córdoba, o sea, cada vez le acompañaban más los docentes, más contundente acá, y también, bueno, desarrollamos todo un ingenio, ¿no? Porque eso es parte también de la lucha, para que no se entienda que lo único que uno se le ocurre, como te dicen, lo único que se le ocurre a ustedes hacer es paro. No, hicimos muchas cosas. Hicimos figuras con las personas que nosotros queríamos responsables, como Macri, como Dujovne, como Cristian Legard, bueno, no me acuerdo quién otro más estaba, bueno, Finocchiaro, el ministro, y con esas figuras, con un mensaje, unas carteleras que estuvimos en el Banco Nación, estuvimos en el ANSES, en el PAMI, en las calles, en los semáforos. La famosa Casa de Papel también. También hicimos la representación de la Casa de Papel, como que nos estábamos, eso fue justo en pleno lío de los dólares, como que nos estábamos robando todo. Y se habían robado todo, 8.000 millones de dólares. Era muchísima plata. Lo que verdaderamente se robaron, porque no hay otra palabra para decir, que ahí sí que se lo robaron a la vista, ¿no? A la vista, con guantes blancos, con viso de legalidad, pero se robaron del país una cifra muy importante de dinero. Bueno, la Casa de Papel que hicimos, que eso, inclusive tuvimos repercusión en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en C5N varias veces, que aún hoy cuando pasan en Buenos Aires alguna nota sobre la lucha universitaria, aparece el cartel de CONADU y toda la figurita delante del cartel de CONADU, que eran las ocurrencias que se nos iban dando como para salir un poquitito de lo común y generar una respuesta cada vez más. Secretario, estas estrategias de visibilización de la problemática y la relación afectiva entre los docentes y los estudiantes, como lo mencionaba, luego se vio reflejado en las urnas. ¿Creen que han tenido mucho apoyo en las urnas, en las elecciones que atravesó la Asociación Gremial Docente a partir de todas estas acciones? Sí, totalmente. Esta elección tuvimos más votos, más votantes y un respaldo aún mayor que en la elección anterior, ¿no? Eso fue contundente. Siendo que era una lista única. Nosotros siempre decimos que con una lista única
es complejo porque desanima, porque no hay competencia, entonces desanima. Sin embargo, fue mucha gente a votar, proporcionalmente a lo que van cuando hay una lista única, ¿no? Y que no son obligatorias. Una elección gremial que no es obligatoria, votó mucha gente, hubo un 57% de votantes. Pensemos que en las elecciones de Estados Unidos votan el 27% para presidente, ¿no? 28%, a veces andan en el 30%, en Estados Unidos, para presidente. Y aquí estamos hablando para la elección de un gremio, la conducción de un gremio, votó el 57%. O sea, sí, fue interesante. Incluso tuvieron la participación de docentes jubilados. Fue la primera vez, no fueron tantos los que votaron, pero sí fue muy importante y simbólico porque era la primera vez que los jubilados votaban. Era un derecho que estaba, pero no se ejercía, y nosotros lo que hicimos fue ponerlo en marcha y que puedan ejercer el derecho de votar. Eso fue muy bueno. Y bueno, que también los jubilados tienen que saber de que cuando se jubilan no es necesario desafiliarse, porque siguen gozando de los mismos beneficios del gremio. O sea que está bueno que continúen. Y después de todas estas situaciones, ¿cómo ha quedado la relación entre la CONADU y la CONADU histórica? Bueno, es complicada. No digo que está mal, pero no está todo lo bien que nosotros quisiéramos. Nosotros trabajamos mucho durante el año pasado y durante este año también para tratar de llegar en forma conjunta a las luchas, porque entendíamos que nosotros lo dijimos en la asunción de la comisión que acaba de terminar, o sea, hace 2 años atrás habíamos dicho en el discurso de asunción de que la lucha de los dirigentes que las peleas de los dirigentes no son las peleas de los trabajadores. Y seguimos pensando lo mismo. Y trabajamos mucho y logramos coordinar muchas actividades, casi todas las luchas, en forma conjunta las dos CONADU. Y eso era muy bueno. Y con FACDUD y con FEDUN, que serían las otras federaciones. Este año, bueno, el año pasado finalmente la CONADU histórica no quiso firmar el acuerdo salarial y eso generó un pequeño desacople. Este año arrancamos más o menos parecido, en forma conjunta, y después, bueno, se fueron sumando, pero no fue tan sencillo. Creo que es una deuda que tenemos para el año próximo poder coordinar. Digo deuda que tenemos porque no va a ser mejor el que viene, ¿no? Pero vamos a tener que tratar de lograr una mayor comunión en las actividades. Vamos a seguir hablando entonces en el próximo bloque de los desafíos para el año que viene. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Ya volvemos con más Universidad Informa. Quédense del otro lado.